Bueno, chicos, la primera parte de la clase del instrumento de política monetaria no se grabó, así que bueno, la voy a grabar solo. Básicamente en esa primera parte de la clase lo que hicimos es ver el balance del Banco Central, los activos, los pasivos, y cómo la administración de los activos y los pasivos, el cambio de composición de pasivos, son los distintos factores de explicación de la base monetaria. En la parte 2 vamos a ver instrumento por instrumento, básicamente describir los distintos componentes del balance y ver qué diferencias hay entre cada uno de ellos. Y en la parte 3 lo que vamos a ver es de dónde se puede descargar la información, los datos actualizados y la serie histórica en Argentina de lo mismo, ¿no? Los distintos componentes de balance del Banco Central, los factores de explicación de la base monetaria, los distintos agregados, sobre todo el M2, lo que denominamos dinero, y dónde está el informe monetario que el Banco Central publica diariamente, donde hay una tabla que resume todos estos datos junto con las distintas tasas de interés relevantes en la economía. Lo que vamos a hacer ahora, entonces, es retomar lo que en realidad habíamos hecho ayer en la clase, que es analizar un poquito el balance del Banco Central. Para eso vamos a ir a la pizarra. Vamos a hacer una esquemita de qué es lo que hay hoy en un balance típico del Banco Central. Entonces, básicamente, lo que vamos a encontrar en el balance del Banco Central en Argentina es como tenemos activos y pasivos. En los activos, el principal activo que vamos a encontrar va a ser las reservas internacionales. ¿Bien? Entonces, las reservas internacionales van a formar parte del activo del Banco Central, son uno de los principales componentes, tanto por tamaño como por relevancia. Tenemos lo que son adelantos transitorios, son adelantos préstamos que hace el Banco Central al gobierno, al Tesoro, no necesariamente o generalmente no se devuelven, lo que se hace es se coloca una especie de letra intransferible, que es un título que en realidad el Banco Central no puede transferir ni puede hacer líquido, por lo tanto básicamente son préstamos que en general no se deben. Otro de los activos que tenemos son descuentos, pases activos. Descuentos en los pases activos son dos tipos de línea de financiamiento que el Banco Central hace o le da o le otorga a los bancos comerciales. ¿Bien? Las diferencias entre descuentos y pases activos las vamos a ver en la segunda clase, vamos a ver qué diferencias existen entre esas dos cosas, pero básicamente son dos líneas de crédito dos tipos de línea de crédito que el Banco Central puede habilitar a los bancos comerciales, dado que el Banco Central es el prestamista de última instancia, y una de las funciones que tiene es justamente dar liquidez al sistema cuando lo necesita, evitar la quiebra del sistema financiero, llegado el caso, o de una entidad en particular. Para eso generalmente se utilizan los predescuentos y después los pases para administrar problemas de liquidez de corto plazo o necesidades de las entidades de cumplir con los requisitos de liquidez que el Banco Central exige, y muchas veces se trae este tipo de pases. Cuando vamos a la parte de los pasivos, ya vimos el otro día que los principales pasivos son, uno de ellos es el circulante en poder del público, otro de ellos es el circulante de entidades financieras, luego tenemos los depósitos de los bancos en el SRA, eso justamente es lo que el Banco Central exige a los bancos, que tienen que mantener encajado como proporción de los depósitos, ya sea caja de ahorro, cuenta corriente o plazo fijo. Y después lo que tenemos como otro de los pasivos es instrumentos del SRA, o mejor dicho, los instrumentos, vamos a poner títulos del SRA, que en este caso, en este momento en Argentina, son LELIQ. Y después otro activo que, aparte de los adelantos transitorios, son los títulos públicos. Que el Banco Central puede llegar a tener como
Entonces, circulante en poder público, circulante en entidades financieras, depósitos de los bancos en el BCRA, los títulos del Banco Central, que en este caso, en este momento son el FELIC, pero han sido también desplegados en el pasado, y después, para cerrar el balance, está lo que es el patrimonio. Tiene algún tipo de relevancia en lo que es el giro de utilidades que el Banco Central hace año a año al Tesoro, y cómo se generan esas utilidades que el Banco Central realiza y asiste al Tesoro con esto. Así que es otro factor de explicación de la base monetaria. Entonces, para resumir esto, ya una vez que tenemos el balance, lo que podemos ver es que los distintos componentes de este balance explican, o son los factores de explicación de la base monetaria. Nosotros sumamos circulante en poder público y circulante en entidades financieras y depósitos del BCRA, o sea, estas tres primeras filas de la parte de los pasivos. Lo que vamos a tener ahí es la base monetaria, de lo que hablamos el otro día. Básicamente, la base monetaria es el pasivo monetario del Banco Central. ¿Sí? Es uno de los principales pasivos del BCRA, y justamente es lo que denominamos base monetaria, lo que luego, en este proceso de creación secundaria del dinero, se transforma en el M2, que es el verdadero, lo que verdaderamente nosotros denominamos dinero. Entonces, vamos a analizar algunas de las formas en las cuales la base monetaria sube o baja. Un clásico ejemplo de movimientos en la base monetaria tiene que ver con las operaciones cambiarias, con las intervenciones cambiarias. Un ejemplo de eso es cuando el Banco Central interviene en el mercado de cambios para acumular reservas. Cuando hace eso el Banco Central, lo que hace es emitir, digamos, aumentar la base monetaria para aumentar las reservas. Entonces, lo que nosotros vemos en una operación de ese tipo es que el activo reservas sube y en general los depósitos en los bancos suben, o si es una operación que se hace directamente con el público y es en efectivo, es circulante en poder del público. Pero en general, lo que aumenta son los depósitos de los bancos en el BCRA, porque ya sea un banco, o sea una casa de cambio grande o lo que sea que opere en el mercado mayorista de cambios, generalmente eso se hace a través de cuenta bancaria y por lo tanto termina depositado en el Banco Central hasta que la persona o la empresa pueda transformar eso en liquidez, en circulante, en efectivo, si lo que desea, o si no, directamente se transfieren entre cuentas, no necesariamente tienen que salir del sistema financiero. Pero más que lo relevante no es tanto cuál componente de la base monetaria aumenta, sino justamente que aumenta la base monetaria. Entonces, uno de los factores de explicación de la base monetaria, tanto de los aumentos como de las reducciones, es justamente en las intervenciones cambiarias. ¿Bien? Entonces, otro de los típicos, o sea, para resumir es, si el Banco Central acumula reservas, aumenta la base monetaria. Si el Banco Central desacumula reservas o necesita contraer la base monetaria, puede utilizar las reservas para hacerlo. Puede vender dólares en el mercado y absorber pesos de esa forma. ¿Sí? Siempre que el Banco Central tenga un objetivo de agregados, que es lo que nosotros estamos analizando en estas primeras clases. Es decir, es un Banco Central que tiene por objetivo intermedio que los agregados, ya sea la base o la oferta, tomen un determinado valor. Para hacer eso requiere instrumentos. El instrumento básicamente es modificar o manejar o administrar su hoja de balance para todo lo que tiene que ver con la base monetaria, y para lo que tiene que ver con la oferta se agrega el instrumento de modificar encajes, que eso lo vamos a ver en la segunda parte. Entonces, otro típico ejemplo es adelantos transitorios. ¿Qué pasa si el Banco Central tiene que asistir al Tesoro para financiar, por ejemplo, el déficit fiscal? Eso es un aumento del activo, adelantos transitorios, y un aumento del pasivo, base monetaria. Bien, entonces otro factor de por qué puede llegar a tener que aumentar la base monetaria es porque hay que aumentar la asistencia al Tesoro. Otro ejemplo es títulos públicos, que esto después lo vamos a denominar operaciones de mercado abierto. Esas operaciones de mercado abierto, justamente lo que hace es un aumento en el activo títulos públicos, ¿sí? Y un aumento de la base monetaria, en cualquiera de sus componentes. Entonces, si el Banco Central decide intervenir en el mercado secundario y comprar títulos públicos, lo que va a hacer es
va a tener un efecto en el balance propio, que es el aumento en el activo de títulos públicos, y para eso va a tener que aumentar la base monetaria, es decir, subir el pasivo base monetaria. En el mercado de títulos, eso lo que tendría que hacer es elevar el precio de la cotización del bono, porque se está saliendo a comprar el Banco Central, y eso reduce la tasa de interés. Es decir, el efecto que está haciendo es un efecto expansivo de la política monetaria, que se percibe tanto por el aumento de la base monetaria como por la baja de la tasa de interés. ¿Bien? Entonces, ese es otro de los típicos factores de explicación de la base monetaria. Otro de ellos es la utilización de los descuentos y los pases. Después vamos a definir qué diferencia hay entre cada uno. Pero en general son líneas de crédito que el Banco Central otorga a las entidades comerciales. Para eso lo que hace es justamente aumentar la base monetaria, el pasivo, y aumentar el activo, préstamos a entidades financieras que pueden ser descuentos o pases. Después, eso es todo lo que tiene que ver con el activo. Es decir, siempre que sube el activo, sube el pasivo base monetaria, y siempre que reduce el activo, se reduce la base monetaria. Por ejemplo, si el Banco Central sale a cancelar pases, ¿sí? O sale a cancelar descuentos, o vende títulos públicos, o le solicita al Tesoro que le cancele los adelantos que le dio, o vende dólares en el mercado, todo eso es un factor, son factores contractivos de la base monetaria. Y lo contrario si son expansivos. Luego los otros factores que quedan de modificación de la base monetaria es el cambio de la composición de pasivos. ¿Sí? Por ejemplo, el Banco Central puede decidir salir a absorber vía LELIQ, o puede salir, a ver, un segundo, bien, entonces, otro de las formas en que se puede modificar la base monetaria es por cambios en la composición de los pasivos. Por ejemplo, si el Banco Central decide aumentar el stock de LELIQ, lo que va a hacer es, en las licitaciones próximas de LELIQ, absorber justamente todos los pesos que pueda, aumentando su stock de LELIQ. Entonces lo que va a pasar es un aumento del pasivo títulos del SRA, en este caso LELIQ, que son pasivos remunerados que pagan un cierto interés, y ese aumento de ese pasivo se contrapesa con una reducción de la base monetaria. ¿Bien? Entonces, en el último año, en 2019, que había un objetivo de que la base monetaria sea constante, con ciertas excepciones, etcétera, pero básicamente era ese el objetivo, se utilizaba los instrumentos de LELIQ para lograr ese objetivo. Entonces, básicamente, la reducción en la base monetaria se compensaba con un aumento en el stock del LELIQ, que, o sea, lógicamente generaba que venga intereses, y eso comienza a tener una dinámica propia de aumento del pasivo remunerado. ¿Bien? Lo presenta lo que se denomina distintas dominancias, que lo vamos a ir viendo, que es cuando la política monetaria, o sea, en la lógica o en la teoría, la política monetaria debería estar enfocada en controlar, o sea, en dos objetivos principales. Uno de ellos es el objetivo de inflación, y el otro de ellos es el objetivo de desempleo, empleo o estabilización del ciclo de la producción, ¿sí? Del PIB. Entonces, esos son los dos grandes objetivos. Para eso puede tener metas intermedias que tienen que ver con alcanzar un determinado nivel de agregados, ya sea oferta o base, que supone que, dado el resto de los factores de la economía, es el mejor número que puede tener ese agregado para alcanzar los objetivos de inflación y crecimiento. Pero muchas veces existen ciertos factores que dominan la política monetaria, y la política monetaria pierde independencia en cuanto a fijarse en esos dos objetivos solos, sino que ya que tienen que atender otros objetivos. Por ejemplo, una de las dominancias que puede existir es lo que se llama dominancia externa. Cuando el Banco Central tiene un objetivo de reservas o un objetivo de tipo de cambio, lo que pasa es que entonces, una de las dominancias es la dominancia externa, que es cuando el Banco Central tiene un determinado objetivo de tipo de cambio, por ejemplo, tiene un tipo de cambio fijo, o tiene un nivel de reservas como objetivo. Si el Banco Central tiene como objetivo sostener un determinado tipo de cambio o acumular reservas, esto es un factor que de por sí va a incentivar el aumento de la base monetaria. Porque el Banco Central, en determinadas condiciones, supongamos en una condición de superávit de cuenta corriente, que presiona a la baja el tipo de cambio, el Banco Central va a tener que intervenir comprando el excedente de dólares
y para eso va a tener que emitir y aumentar la base monetaria. Si ese aumento de la base monetaria no es consistente con el objetivo de base monetaria, que en teoría el Banco Central fija de forma independiente para alcanzar un determinado nivel de inflación o un determinado nivel de crecimiento, el Banco Central tendrá que luego, con otros instrumentos, afectar ese aumento excesivo de la base monetaria, supongamos, para lograr alcanzar su meta intermedia de agregados. ¿Bien? Estamos en un Banco Central que está pensando en agregados. Pero en el caso de que eso es demasiado excesivo y no puede ser compensado, se habla de una dominancia en el sentido de que la política monetaria queda supeditada en segundo orden, queda en segundo lugar, y el principal objetivo al que se tiene que abocar la política monetaria ya no es inflación y crecimiento, sino es un determinado nivel de tipo de cambio o un determinado nivel de reserva. Por eso se habla que los esquemas de tipo de cambio fijo, el Banco Central pierde autonomía monetaria, porque no puede fijar la tasa de interés, o en este caso no puede fijar la cantidad de los agregados donde desea, sino que tiene que dejar que eso se maneje en forma endógena para sostener el tipo de cambio objetivo. Otro tipo de dominancia que hay es el de dominancia financiera. En una situación de crisis financiera o de posible corrida de depósitos o de problemas como por ejemplo en 2008-2009, puede ser que la política monetaria tenga que abocarse a sostener el sistema financiero. ¿Bien? Entonces, más allá de los objetivos de agregados que pueda llegar a haber, un ejemplo también puede ser el de que estamos viendo ahora en Argentina, ¿sí? Más allá de los objetivos que pueda llegar a tener el gobierno, inflacionarios, o que tenga de distintos tipos de objetivos que pueda tener la política monetaria, hoy están en cierta forma relegados al objetivo de que el sistema o la cadena de pagos no se corte, a que las empresas no quiebren, a que se puedan pagar salarios. Entonces, el objetivo de, en cierta forma, la dominancia financiera, es decir, la dominancia del objetivo de estabilidad financiera y de evitar que haya problemas financieros, tanto del sistema financiero como de las empresas, queda relegado en segundo lugar, perdón, queda justamente como primer objetivo y la cantidad de agregados queda en un segundo objetivo. ¿Sí? Entonces, son cosas que pueden llegar a dominar la política monetaria. Una, que pierde independencia, porque hay otro objetivo que está por encima. Uno de ellos entonces es la dominancia externa, otro se puede llamar dominancia financiera, y otro puede ser dominancia fiscal, que esto es muy conocido, que tiene que ver en cuando el gobierno, básicamente el Tesoro, tiene un déficit primario o déficit financiero, déficit fiscal en general, que es financiado con emisión monetaria. Si esa emisión monetaria para financiar el déficit fiscal es excesiva y es incompatible con el objetivo primario que tiene, o intermedio, perdón, que tiene el Banco Central de alcanzar una meta de agregados, puede utilizar instrumentos como por ejemplo aumentar el stock del LIC, esterilizando los pesos sobrantes, o vender reservas para absorber los pesos sobrantes. ¿Bien? Puede subir encajes, puede hacer distintas políticas que intenten, digamos, compensar el exceso de emisión que hubo que hacer para financiar el déficit fiscal. Pero eso, en cierta forma, se puede tornar insostenible, porque el aumento del stock del LIC puede tornarse explosivo, puede acumularse intereses, y todos esos vencimientos hay que ir renovándolos junto con los intereses, y se puede llegar a tornar el pasivo remunerado del Banco Central en cierta forma explosivo en el futuro. Por lo tanto, la política fiscal y la política monetaria, o sea, cuando existe esta dominancia en el sentido de que el Banco Central tiene que financiar el déficit del gobierno, pierde independencia y queda en cierta forma relegada a la política monetaria a asistir al Tesoro. Entonces luego, ¿puede compensarla? Sí, puede compensarla. ¿Tiene instrumentos? Sí, tiene instrumentos. ¿Cómo puede compensar un aumento de los adelantos transitorios si son excesivos? Cualquiera de estas cosas de balance que estamos viendo. Puede vender reservas, puede aumentar el stock del LIC, puede, si había dado pases activos o descuentos, puede ir reportándolos, es decir, quitar asistencia a los bancos para poder darle la asistencia al Tesoro. Son todas políticas que puede llegar a hacer para compensar. Pero si el déficit fiscal es excesivo, puede pasar que domine totalmente la política monetaria y ya no haya forma de compensarlo, y la inflación entonces quede determinada por el déficit fiscal. ¿Es siempre así? No es siempre así. ¿Hay países que tienen déficit fiscal y no tienen inflación alta? Sí. ¿Por qué? Porque pueden financiarlo en los mercados financieros. ¿Por qué también? Porque puede ser que lo tengan que financiar con emisión, pero que la emisión sea compatible con la demanda de dinero, con la inflación que tiene por objetivo el banco,
con el crecimiento que tiene la economía. La demanda nominal de dinero aumenta por la inflación, aumenta por el crecimiento económico y aumenta porque puede haber cambios en la función de demanda. Entonces, si ese aumento de la demanda de dinero es compatible con lo que se emite para financiar el tesoro, entonces puede no haber ningún problema de inflación. Siempre que esa emisión sea excesiva en términos de la demanda de dinero, entonces sí puede haber, digamos, inflación generada por algún tipo de dominancia. Es decir, si el gobierno, si la economía enfrenta un superávit de cuenta corriente, que tiene que, como tiene sistema de tipo de cambio fijo, tiene que aumentar la base monetaria constantemente para sostener ese tipo de cambio fijo, eso puede generar inflación por dominancia externa de la política monetaria. Si hay una situación de riesgo en las entidades financieras y el Banco Central tiene que aumentar mucho la base monetaria para asistirlos, también puede haber un aumento en la inflación debido a que tuvo que asistir a los bancos. Quedó en, digamos, la dominancia del área, digamos, del aspecto financiero, del rol del Banco Central como prestamista de última instancia, deja en segundo lugar en lo que es la política monetaria orientada a la inflación, entonces puede haber un aumento de la inflación debido a esto. Y después la dominancia clásica, que es la fiscal, es decir, cuando el déficit fiscal se financia con emisión, y esa emisión es incompatible con el objetivo inflacionario que hay. Entonces eso lleva a que el objetivo quede en un segundo lugar relegado y la política fiscal domine al resto. Son los tres tipos de dominancias que en general se analizan. En general esto se ve cuando vemos los tipos de activos que tiene el Banco Central. Y después está todo el resto de análisis que se hizo mucho en 2016 hasta 2018, 2019, que tiene que ver con la sustentabilidad del balance del Banco Central en el sentido de los pasivos remunerados. Desde 2016 para adelante, el Banco Central tuvo por objetivo, en principio, absorber toda una cantidad de pesos que consideraba que eran excesivos. Para eso aumentó el stock de LEVAC. Y además, luego adoptó un esquema de metas de inflación, en donde tenía por objetivo tener una determinada tasa, un instrumento, una tasa de interés relativamente alta o adecuada según las decisiones de las autoridades, para mantener la inflación en un rango que quería tener. Como sabemos, eso no fue exitoso, pero más allá de eso no estamos analizando eso, sino estamos analizando desde el balance del Banco Central cuáles son los problemas que trae esto. Si nosotros, el Banco Central, durante todo ese tiempo, asistió al Tesoro con emisión monetaria, compró reservas porque había bajas reservas y la realidad es que gran parte del endeudamiento externo que el Tesoro hizo en moneda extranjera fue comprado por el Banco Central. Además compró excesos de divisas que venían de inversores que venían a buscar rentabilidad de corto plazo en tasa de pesos, lo que se llama carry trade, o muchos hablan de bicicleta financiera, más allá, pero en realidad técnicamente le decimos carry trade, que son capitales que vienen al país a buscar una diferencia de tasas. Ese exceso de dólares que hubo durante algún tiempo, el Banco Central o gran parte de ese exceso, lo acumuló en forma de reserva. Para eso aumentó la base monetaria. Es decir, hubo dos tipos de dominancias, o de factores que hicieron aumentar la base monetaria, que fue la asistencia al Tesoro, de forma directa, la compra de los dólares que el Tesoro tenía como producto del endeudamiento externo, y la compra de dólares que había en el mercado de excesivos por ingreso de capitales especulativos o carry trade, etc. Todos esos factores aumentaron la base monetaria. El Banco Central luego fijaba una tasa que consideraba adecuada, y a esa tasa un montón de pesos que sobraban en el mercado venían al Banco Central de nuevo en forma de LELIQ o de LEVAC. Entonces lo que pasaba es que el aumento de la base monetaria luego era compensado en gran parte por un aumento del stock de LELIQ o de LEVAC. Entonces lo que veíamos básicamente acá es, en ese caso, que básicamente que los adelantos transitorios aumentaban, que las reservas aumentaban también, ¿sí? Y eso era aumentado o sea, era financiado con un aumento de la base monetaria en primer lugar, ¿sí? Entonces, lo que veíamos era que todo esto subía, en principio, ¿sí? Subía la base monetaria, subía las reservas y subía los adelantos transitorios. Luego, como la tasa de interés del LELIQ de LEVAC que el Banco Central fijaba era alta, buscando que esos pesos sobrantes vuelvan al Banco Central, en una segunda etapa lo que sucedía era que, digamos, ese aumento de la base monetaria era compensado por un aumento de las LELIQ en gran parte o de ese base. Entonces había
en una segunda etapa, un cambio de composición en el pasivo del BCR. ¿Cuál es el tema de esto? Es que, a diferencia de la base monetaria, los pasivos remunerados del Banco Central justamente son remunerados y pagan una determinada tasa de interés. Entonces, este pasivo remunerado empieza a crecer a un ritmo que tiene que ver con esa tasa de velocidad. Si la tasa es alta, el ritmo de crecimiento de este pasivo remunerado empieza a ser cada vez mayor. Y la decisión de mantenerlo como título, o la decisión de pasarlo a base monetaria, no es solo del Banco Central. El Banco Central puede tener un determinado objetivo y en cada licitación proponerse absorber o inyectar pesos. Pero una gran parte de la decisión la toman los tenedores de estas letras. De las LELIQ son los bancos, pero de las LEBAC no eran solo los bancos, sino los bancos y los particulares. Ustedes recordarán los famosos supermarkets, donde había un gran vencimiento de LEBAC y donde el Banco Central siempre está bastante preocupado porque esas LEBAC se renueven y los particulares no deciden retener los pesos. Porque si los particulares no renovaban las LEBAC, el Banco Central debía aumentar fuertemente la base monetaria, bajar fuertemente su stock de LEBAC, y el problema es que con la base monetaria, con dinero, los agentes pueden decidir comprar dólares, por ejemplo. Entonces, esa cantidad de pesos que el Banco Central le parece excesiva, podía, como de hecho hizo, atentar contra la inflación, en primer lugar a través del tipo de cambio, y también a través de demanda de bienes y servicios en general. Pero en un contexto recesivo como el que tuvo Argentina durante 2018 y 2019, queda claro que el mecanismo a través del cual terminó aumentando la inflación era a través del tipo de cambio. Entonces, absorber, básicamente, cuando la política monetaria está dominada por efectos fiscales o reservas y aumenta fuertemente la base monetaria, eso se puede compensar transitoriamente cuando son montos más o menos moderados, aumentando, por ejemplo, los títulos del SRA y absorbiendo todo ese excedente. Pero cuando eso se torna demasiado insostenible en el sentido de que es muy grande, ¿sí? O hay mucha incertidumbre de los agentes y ya deciden no renovar esos títulos, ahí se corre el riesgo de que todo eso que se pateó para adelante, todo ese exceso de dinero que se fue absorbiendo y pateando para más adelante a una tasa de interés determinada, cuando llegue el momento de que los agentes deseen no tener más esos títulos, la cantidad de base monetaria va a aumentar fuertemente. ¿Bien? Ese aumento de la base monetaria se traduce luego en una presión sobre el tipo de cambio, y eso genera los fogonazos de devaluación e inflación que hemos visto en el pasado. ¿Bien? Entonces, básicamente, estas son las complicaciones que puede llegar a tener la gestión de lo que es el balance del Banco Central. Entonces, vimos cuáles son los distintos factores de creación de base monetaria, tanto del lado de activo como de cambios de la composición del pasivo del BCRA. Vimos las tres dominancias típicas que pueden llegar a afectar el objetivo del Banco Central de alcanzar un determinado nivel de inflación y como meta intermedia un determinado nivel de base o de oferta monetaria. Y después vimos cuál es la complejidad que tiene cuando esas dominancias quieren ser compensadas, o esas expansiones iniciales de la base monetaria, tal vez excesivas, generadas por financiar al tesoro, o por acumular reservas, o por asistir a los bancos, luego son compensadas por una absorción vía aumento de títulos de reserva. Cuáles son los riesgos que esto tiene, y cómo hay que analizar la intertemporalidad, es decir, cómo la película completa, cómo van a evolucionar estos pasivos remunerados en el futuro, y si luego los factores que generaron la expansión de la base monetaria pueden ser revertidos, es decir, si nosotros acumulamos reservas, después podemos venderlas. Si nosotros le prestamos al tesoro, después lo va a devolver, eso es un tema que en general no se da. Si dimos asistencia a los bancos van a estar en condiciones luego de devolverla, entonces tal vez es transitorio, es decir, se compran reservas en un momento, porque el tipo de cambio está bajo y necesitamos levantarlo, y luego, en el caso de que se necesite, puede revertirse vendiendo esas reservas y volviendo a absorber los pesos que se emitieron originalmente. En esos casos se considera que puede ser sustentable la política monetaria. Ahora, generalmente en los países lo que pasa es que el déficit fiscal es el que genera todo el problema, porque el déficit fiscal se torna bastante grande, la financiación monetaria de eso termina siendo por un aumento fuerte de la base monetaria, y aunque luego se compense parcialmente o totalmente con aumento de los pasivos remunerados, esto solo patea el problema para más adelante y lo capitaliza en el sentido de que le agrega intereses al aumento futuro de la base monetaria. En condiciones normales y tranquilas puede ser que esto suceda sin que genere ningún salto inflacionario.
siempre que los agentes estén dispuestos a mantener esos títulos del BCRA, por ejemplo, en su cartera. Si es así, le vamos a entrar emite para financiar al Tesoro, luego, si esto es transitorio, si son 2 o 3 años que lo tiene que hacer y por montos moderados, puede volver a absorber esto y emitir instrumentos propios. Ahora, cuando esto se torna insostenible, vemos episodios como los que vimos en Argentina en los últimos. Bueno, en la segunda parte de la clase vamos a ver instrumento por instrumento y ir definiendo cuáles son, alguna parte se va a repetir un poco, pero en algunas, bueno, lo que vamos a hacer es profundizar un poquito en la descripción de cómo funciona estos mecanismos, o estos factores de explicación, instrumentos. ¿Sí? ¿Qué son los redescuentos? ¿Qué son los pases activos? Bueno, acá nos estamos olvidando como uno de los pasivos, lo podemos meter acá, los pases, ¿sí? Los pases pasivos, sabe que ahora nos estamos olvidando, otro de los instrumentos que tiene el Banco Central, en general para absorber. ¿Sí? El Banco Central absorbe de dos formas, una es emitiendo el LELIQ y otra es tomando pasos, es decir, dinero que es excedente de los bancos comerciales lo pueden colocar en el Banco Central, en lo que se denomina pases, lo vamos a definirlo bien, y el Banco Central a cambio le paga una tasa de interés por eso. ¿Sí? En la clase de la parte 2 vamos a ver la diferencia qué diferencia hay entre las LELIQ y los pases. Y en cuanto al patrimonio neto, año a año, cuando termina el año, justamente se ve cómo evoluciona el patrimonio neto, es decir, cuántos son los activos del BCRA valuados en pesos, cuántos son los pasivos del BCRA valuados en pesos, y si esto aumentó con respecto al año anterior. Uno de los, digamos, qué cosas le generan aumentos del activo son los intereses que cobra el Banco Central por los pases activos, los descuentos, títulos de público en cartera, adelantos transitorios, las reservas que están colocadas en el exterior, y el principal es el cambio de evaluación del tipo de cambio. Las reservas son en dólares, o sea que año a año, cuando cierra el balance del Banco Central a fin de año, esas reservas son valuadas a pesos, al tipo de cambio de ese momento. Entonces, cuando se generan depreciaciones de la moneda, las reservas valuadas en pesos aumentan fuertemente, y eso puede hacer que el activo haya aumentado más que el pasivo. Cuando eso sucede, se considera que el Banco Central generó utilidades y está en condiciones en el año siguiente girarlas al Tesoro como forma de financiamiento. ¿Bien? Entonces, cuando después veamos el archivo serie C, que se descarga de la página del Banco Central, van a ver que uno de los conceptos que genera expansión de la base monetaria es el giro de utilidades. Entonces, lo que vamos a ver ahí es que justamente aumento, una reducción de patrimonio neto, es decir, primero se va generando un aumento del patrimonio neto por estas cosas que acabo de explicar. Cuando se gira, lo que se hace es una reducción del patrimonio neto y un aumento de la base monetaria. Bien, del lado derecho del balance, lo que vamos a ver entonces es un aumento del pasivo de base monetaria y una reducción del patrimonio neto porque se gira al Tesoro las utilidades del año anterior. Bien. ¿Qué cosas generan pérdidas para el Banco Central? La principal es el pago de intereses por los por los pasivos remunerados, tanto pases como LELIQ. Esas dos cosas generan, digamos, un aumento en el pasivo, generan pérdidas para el Banco Central. ¿Sí? Son resultados negativos. ¿Sí? Así como tenemos resultados positivos por los intereses cobrados y por los cambios de evaluación de los activos, tenemos justamente lo contrario. Cuando pagamos intereses en títulos públicos, perdón, en el LELIQ o en pases. Lo que más movimiento genera los balances generalmente son los cambios de la condición de la moneda del dólar. Cuando hay un salto de tipo de cambio, los activos de BCRA se revalúan en pesos y eso genera utilidades en pesos que luego pueden ser giradas en pesos. Bien, bueno, ahora vamos a cortar esta parte acá. Y lo que vamos a hacer ahora es pasar a la segunda parte, que ya la tenemos grabada, que la vimos ayer. Y bueno, pueden seguir viendo, en esa parte vamos a ver ese instrumento por instrumento y una explicación. Y la tercera parte van a ver de dónde se puede descargar toda esta información en Argentina, con datos actualizados y las listas. Así que gracias.